Bueno, y este capítulo lo vamos a llamar Sin geopolítica no hay nada. Y es que estamos mirando desdichadamente toda una serie de acciones eh, de la disidencia cubana, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta las condiciones internacionales. Es decir, hace poco hemos pasado, que ya parece que se está superando, pero no está seguro, por un proceso tan peligroso como la crisis de octubre. Y sin embargo, en medio de esa situación donde todo el que piensa un poquito está pendiente de eso porque sabe que a la humanidad entera le puede ir hasta el pescuezo. Desde el punto de vista, vamos a no ser tan ingenuos. Es decir, para que estas fuerzas políticas se lancen a una guerra nuclear es aparentemente casi imposible, pero no imposible. Y por otra parte, está claro que eh, no importa cómo lo miremos, lo vamos a pensar muchas veces. Pero bueno, en medio de tensiones de ese tipo, imagínense usted lo que representaría una huelga de hambre de un cubano. Me refiero para las grandes fuerzas pensantes, ¿no? Es decir, frente a preocupaciones de una envergadura tal como la destrucción del mundo. Imagínense usted además cuánta gente en el mundo en este momento, por la razón que sea, tiene que estar haciendo una huelga de hambre como una forma de lucha o supuestamente lucha. Yo mientras más miro esto de la huelga de hambre, más lejano lo encuentro de la realidad y más creo que sencillamente termina en algo banal. Pero bueno, hay personas que opinan que es algo muy efectivo. Yo no, ya yo he expresado mi opinión acerca de la lucha pacífica y lo que realmente esta puede representar. Y que si detrás de una lucha pacífica no están las voluntades de los grandes poderes reales, la lucha pacífica no triunfa. Y siempre he repetido la misma cosa, si Gandhi no hubiera triunfado con independencia de incluso el fanatismo religioso, que no es el común, la fuerza motriz en Cuba ni cosas por el estilo, pero en la India sí, ni siquiera Gandhi hubiera triunfado si no hubiera sido un acuerdo de las grandes potencias mundiales, la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, no hubiera habido triunfo de Mandela si todas las potencias mundiales no se ponen de acuerdo para quitar el apartheid de Sudáfrica. Entonces todo esto que lucha pacífica y que grandes próceres y qué sé yo, bueno, vamos a ponerlo entre comillas y dejarnos de la bobería. Y en Cuba parece, todas las señales van para el mismo lugar siempre. Organizaciones internacionales, Europa, todo, después de algunas declaraciones más o menos tibias. Todo nos deja indicar que sencillamente al mundo no le interesa más allá de un punto un cambio en Cuba. Y cuando digo al mundo, desdichadamente incluyo hasta los Estados Unidos, donde hay un estado profundo, donde nadie sabe realmente qué opinión tiene sobre el gobierno cubano. Porque están las declaraciones públicas, vienen los presidentes a hablar aquí a Miami para buscar los votos, etcétera, etcétera. Pero al final nunca ha pasado nada. Entonces quiere decir que los grandes poderes de Estados Unidos no están muy interesados en cambiar tampoco la situación en Cuba. Entonces, desgraciadamente, bueno, no sé de qué forma hay que decirlo para darnos cuenta. Y mientras que no haya poderes reales en el mundo buscando una transformación en Cuba, no se va a producir transformación alguna. Que hace falta una transformación cosmética para resolver determinados asuntos de inquietud popular, etcétera, etcétera, y dar otra esperanza, bueno, eso sí es posible. Y entonces, bueno, ahí viene lo que le llaman cambio fraude. Es decir, toda una serie de cambios cosméticos que después la comunidad internacional aplaudirá como si fueran cambios reales, a pesar de que todo el mundo sabe que no ha habido cambios reales, y bueno, la rima seguirá de una forma o de otra, haciéndonos un cuento diferente, creándonos expectativas diferentes, dándonos unas esperanzas diferentes, pero señores, sin cambios reales de ninguna índole. Es mi opinión. No quiere decir que yo tenga la razón, pero lo que sí puede estar seguro
el pueblo cubano es de que el apoyo internacional es muy pobre. Y de paso vamos a ver las manifestaciones externas de ese pobre apoyo internacional incluyen el hecho de que no hay una disidencia consolidada. Es decir, Estados Unidos con su poder estaría más que en condiciones de generar una poderosísima disidencia y un poderosísimo gobierno alternativo capaz de sustituir a la dictadura cubana si lo hubiera querido en 60 y tantos años. Si ese poder cubano real, que en algún momento amagó con ser en la época de Mascanosa, eso no se puede desconocer. Pero bueno, en ese momento puntual Mascanosa hizo toda una serie de movidas que realmente fueron de primer nivel. Fuera de ese momento, o fuera de la época en la que de verdad hubo alzamientos, etcétera, etcétera. Por cierto, vamos a hablar de esos alzamientos, todos de una manera u otra traicionados por el propio gobierno americano. Es decir, en Playa Girón, directamente traicionados por el gobierno de Kennedy, ¿no? Ahí no hay la menor duda. Pero el Escambray también fue traicionado, señores. E incluso vamos a poner puntualmente, es decir, el propio desembarco en Playa Girón, habiendo incluso alzado el Escambray y habiendo otras zonas mucho más calientes, da muchas dudas acerca de la intención real de esa invasión, si fue la de liberar a Cuba o si fue la del gobierno norteamericano de deshacerse de los cubanos inquietos que estaban ya en la Florida dispuestos a luchar por Cuba. Que este mundo estaba muy oscuro, es decir, las extrañas relaciones de la dictadura con Rockefeller, con la Fundación Ford. Es decir, estamos mirando un mundo donde realmente no se pueden sacar conclusiones claras de nada. Cuando usted escucha hablar de esos 600 atentados a Fidel Castro y que ninguno tuvo éxito por parte de una organización como la CIA, que está especializada, entre otras tantas cosas, en liquidar gente donde no les conviene, usted dice, bueno, aquí hay algo raro. Cuando usted ve que Batista era el presidente es decir, el presidente no, el dictador de Cuba, y tenía relaciones familiares íntimas con Fidel Castro, usted dice, bueno, aquí hay algo raro. Entonces, yo diría que con el problema de las rarezas de lo que ha sucedido en Cuba se pueden escribir libros. Se pueden escribir libros. Y esas rarezas siguen presentes hoy día. Usted no ve una voluntad política para llevar adelante una lucha contra el gobierno de Cuba por parte de ningún gran poder en Estados Unidos. Al que lo cojan en algo raro, lo liquida. Incluso había hasta limitaciones, yo no recuerdo exactamente, no voy a ser honesto completamente, de la gente que peleó en el Escambray de no recibir asilo político en Estados Unidos por haber sido terroristas. No me crean, esto sencillamente lo escuché hace muchísimos años. Así pues, estamos hablando está el caso de Arocena, que se está pudriendo en una cárcel sin que nadie lo saque, pero los 5 espías sí lo sacaron. Así pues, cuando uno ve toda esta serie de cosas, uno se da cuenta que delante de las cámaras hay una cosa y tras la cámara hay otra. Y en Estados Unidos está claro, hay lo que se llama un estado profundo. El último embajador, Smith, de Estados Unidos en la época de Batista, es decir, el que le tuvo que decir a Batista que decía el Departamento de Estado que se tenía que ir y darle poder a Fidel. Ese señor hizo un libro que se llama El Cuarto Piso, desaparecido, es decir, no hay quien logre conseguir ese libro en ningún lugar, donde narraba que sencillamente desde el cuarto piso del Departamento de Estado de Estados Unidos se había dado luz verde para tumbar a Batista y poner a Fidel. Es decir, que realmente lo que estaba diciendo el último embajador americano es que a Fidel lo puso el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fíjense qué sencillo. Otros garantizan incluso que todo lo demás que ha sucedido, atentados, Playa Girón, deliberadamente buscado un lugar donde iba a fallar de todas formas,
fue parte de un plan para confundir a los rusos y meterle a Cuba en la barriga, para que Cuba desde dentro acabara con Rusia. Es decir, hasta esas cosas hemos visto en más de una ocasión, expuestas por aquí, expuestas por allá. Lo cierto es que todo libro, toda información que trata del tema en esa dirección está completamente censurado. Óyeme, mire que en internet hay libros subidos, pero como usted busca libros que se acercan a ese tema de esa forma, incluyendo, vuelvo a repetir, el Cuarto Piso, el libro del Cuarto Piso de Smith, están desaparecidos, eso no hay quien lo encuentre en ningún lugar. Entonces usted se tiene que dar cuenta que hay algo raro en este mundo. Se cae la Unión Soviética, que supone que era la que apuntalaba a Cuba contra el gran imperialismo, que se la quería comer. Bueno, se cae y no, el imperialismo no se comió Cuba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo delante de nosotros? Entonces lo que hay que entender es que en el mundo hay que ver primero las cosas desde el punto de vista de la geopolítica. Es decir, los verdaderos intereses de las grandes naciones, que son las que deciden el destino del mundo. Después vienen todas las músicas de violines, incluida la democracia y los derechos humanos. Esos son, señores, músicas de violín para orquesta. La realidad son los verdaderos intereses de esas grandes potencias, que son los que lo deciden todo. En este momento hay tres. Una sin economía, que es Rusia, pero muy bien armada. Otra que es Estados Unidos, que está en franca decadencia frente a China. Y China, que es la potencia emergente. Pero incluso la emergencia de China viene de los tratados con Nixon y Kissinger, donde parece que clandestinamente, en pacto secreto, se acordó desbaratar a Rusia y darle a China una cuota de poder internacional, que es la que vemos que tiene en este momento. En fin, todos son más que respuestas, dudas y preguntas. No se sabe realmente lo que está pasando en el mundo, salvo que se interprete desde el punto de vista de que grandes poderes transnacionales son los que realmente lo gobiernan, y a eso le han llamado hasta ahora teorías de conspiración, para echarle fango y hacer que la gente no se fije en esos puntos, pero ahí están. Es decir, en el mundo se están produciendo acontecimientos muy extraños, y con la presidencia de Donald Trump todo esto afloró de una forma increíble. Y con independencia de quién ha sido Donald Trump y lo que realmente vino a hacer en esta jugada, en este juego mundial, lo cierto es una cosa: afloraron toda una serie de elementos que hasta ahora eran invisibles para la población común del mundo, y gracias a internet todo eso se divulgó. Así que hemos visto un cuadro del mundo completamente diferente a lo que siempre habíamos estado acostumbrados a ver, pero que tiene mucho más visos de realidad que el cuento que se nos ha hecho hasta ahora a nivel mundial, y el cuento que se nos enseña en las escuelas, y la forma en que uno creía que el mundo funcionaba, y bajo los valores que uno creía que el mundo tenía. Realmente solo hay geopolítica e intereses nacionales. Y hay una frase extremadamente vieja que dice que las naciones no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Y eso refleja en una fotografía instantánea el verdadero decursar de la historia humana. Y con esto me voy a despedir ya, para no sobrepasar mi tiempo. Pero vuelvo a repetir, para todos los ilusos, entendamos, existe un mundo real que nadie puede sobrepasar. Esto de hacer una huelguita en medio de casi una guerra nuclear no sirve para nada. Esto es un cuento, sencillamente. Entonces, ¿a quién se le ocurrió ese cuento tan mal atiempado como para empujar a personas en medio, vuelvo a repetir, de una coyuntura internacional donde nadie va a mirar para Cuba, a hacer una huelga a sabiendas de que eso no va a tener la más mínima repercusión?